Hola y bienvenidos a un nuevo video acá en mi canal. Hoy voy a tocar un tema de las viviendas en Cuba, una nueva resolución publicada en la Gaceta Oficial de Cuba que tiene, es decir, es con el tema de las viviendas, algo que van a actualizar. Hay personas que me han preguntado porque lo relacionan con el tema este de la ley migratoria, de los cubanos que están fuera, que sabemos que no van a tener la residencia cubana. Recuerden que a partir de enero, finales de enero, pues entrará en vigor esa ley de la nueva ley migratoria, donde los cubanos, para poder tener residencia cubana, se va a llamar la residencia efectiva. Es unas condiciones tremendas donde todos los años tienes que estar en Cuba cierta cantidad de tiempo y depende del arraigo o no que tengas en Cuba, es la cantidad de tiempo que debas estar todos los años. Es decir, donde la residencia efectiva van a haber muchos cubanos que están fuera de Cuba que van a perder esa residencia, se quedarán como residentes en el extranjero. Por boca de las autoridades de cubanas, todavía no hay nada escrito, quiero aclararlo, esta nueva resolución no es con respecto a las propiedades de todos estos cubanos que están fuera, que al tener la residencia tienen todavía los derechos sobre las propiedades en Cuba. Ya dijeron las autoridades que no iban a perder esas propiedades o esos derechos a las propiedades, ya sea de vivienda o cualquier otro inmueble. No está escrito en ninguna resolución aún. Es la palabra de las autoridades. Esto que les voy a decir es otra cosa y se los voy a explicar. Así que como siempre les invito a que se suscriban a mi canal. Ese botoncito que está abajo que dice suscribirse no les cuesta absolutamente nada. Y a mí me ayuda muchísimo para seguir creando contenido. ¿Por qué no? Un pulgar hacia arriba, un me gusta, ayuda a que el video navegue muchísimo mejor por YouTube. Y también les invito a que compartan. Claro, bueno, la resolución, voy a hablar de un artículo publicado. Esto está en la Gaceta Oficial de Cuba, pero el artículo este del directorio cubano lo resume bastante bien y se los voy a comentar y les dejaré el enlace en la descripción de este video. Se publicó el día 1 de noviembre de este año 2024 en la Gaceta Oficial de la República de Cuba y se comenzará a aplicar el próximo, porque yo estoy grabando el 13 de noviembre, el día 15 de noviembre del año 2024. Sé que el gobierno intenta regular con nuevos cuerpos legales los actos de traspaso de una propiedad. Con esta medida, que entrará en vigor, como les he dicho, el día 15, buscan actualizar el contexto inmobiliario de la isla. Entre otras modificaciones que aparece, la resolución más importante, la 313, guión, es decir, slash 2024, repito, 313/2024, emitida por el Ministerio de Finanzas y Precios, introduce cambios en los valores referentes mínimos para calcular los impuestos sobre ingresos personales y sobre transmisión de bienes y herencias en compra-venta y donación de vivienda entre personas naturales no emparentadas, es decir, que no sean familiares. Te lo resumo, yo quiero vender mi casa y se la vendo a otra persona que no es mi familia mía ni nada, o quiero dejársela, donarla a alguien que tampoco es familia mía ni nada. Bueno, ahora van a cambiar el tema de los impuestos, todo viene ahí. La esencia principal, ya se los anuncio, es que van a tener que pagar más impuestos. El gobierno de Cuba sabe que las viviendas no se venden, se venden muchísimo más caro de lo que muchas veces se declara, hay muchos trueques por el camino, y que se buscan muchos huecos para poder pagar los menos impuestos posibles. Bueno, eso es lo que ellos están intentando tapar, esos huecos, para adquirir más impuestos. Esa es la esencia. Pero bueno, se lo vamos a explicar. La normativa establece un valor mínimo que debe ser considerado para la liquidación de impuestos al transferir una propiedad y clasifica las áreas residenciales del país en 5 zonas con coeficientes específicos. Estos coeficientes ajustan el valor de referencia dependiendo del tipo de área donde se encuentre el inmueble, lo que en última instancia afecta el monto del impuesto a pagar. Las zonas y sus coeficientes, aquí te ponen un ejemplo, se los voy a decir. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora lo que te van a poner es un coeficiente que va a ir en referencia al tipo del área donde te encuentres y el tipo de inmueble, por supuesto. Y ese coeficiente es el que va a afectar directamente el tipo de impuesto a pagar. Por ejemplo, aquí de zonas especiales de desarrollo económico, el coeficiente es el máximo, que va a ser el 7.0. De alta significación para el turismo, y aquí te ponen como ejemplo La Habana Vieja, Varadero, Viñales,
sitios así, ¿no? Coeficiente de 6.0. Zonas urbanas relevantes en La Habana, Cerros, Centro Habana, etcétera, relevantes, 5.0. De todas maneras, cuando ustedes vayan a hacer una compra y venta de vivienda, pues tendrán que ver en qué coeficiente se encuentra su vivienda, se lo pueden buscar. O con el mismo notario se lo pueden indicar. Capitales provinciales y algunos municipios de La Habana, como ya un poco más alejados de lo que es los más céntricos, por ejemplo, Marianao, Guanabacoa, La Lisa, etcétera, un coeficiente de 4.0 y bueno, el resto de 1.5. Los coeficientes van desde esa índole: 7.0, 6.0, 5.0, 4.0 y 1.5. La resolución incluye, cuando ustedes la vean, tablas de valores específicos para distintos tipos de vivienda, según su ubicación, construcción, cantidad de dormitorios y si incluye garaje o jardín. Bueno, aquí tienes unos ejemplos en donde van a ilustrar las zonas significativas para, por ejemplo, zonas de turismo, zonas urbanas relevantes en La Habana. Algunos ejemplos que aquí están, yo les diré algunos, ustedes pueden entrar en el artículo y lo podrán ver porque es una tabla. Por ejemplo, zonas con el coeficiente 6.0 son aquellas de alta significación para el turismo. Tipo de vivienda, por ejemplo, una casa de mampostería cubierta, un solo dormitorio, un garaje con un patio o jardín. Bueno, el valor total en CUP es 122.500, ¿ok? El valor referencial es 735.000. Y el impuesto, que es lo que se está hablando en esta resolución, serían de 29.400. Esto ustedes lo pueden ver acá en esta tabla, no se las voy a decir todas. Por ejemplo, ya vamos para ese mismo coeficiente. Este es el coeficiente de 6.0. Ojo, para una casa, cualquier material, no importa si es mampostería o no, pero tiene 4 dormitorios o más, no tiene jardín, no tiene garaje, el valor total lo estarían estimando en unos 152.500, con un valor referencial de 915.000 y el impuesto a pagar sería 36.600. Lo que yo estoy entendiendo es ese valor referencial es el coeficiente que les están dando con respecto al valor de esa vivienda. Y respecto a ese coeficiente es lo que te va a dar el impuesto a pagar, depende de esa vivienda. La esencia, para no enredar más, aquí hay otros ejemplos, te ponen, bueno, coeficiente 5.0, entran y verán la tabla, ¿ok? Para no alargar mucho el video. La esencia es esa, donde van a reestructurar y el final de todo esto es adquirir más ingresos a través de las compras y ventas de las viviendas. No es un secreto para nadie, donde miles y miles y miles, cientos de miles de cubanos están emigrando. En un periodo de 3 años aproximadamente han salido de Cuba. Se calcula que más de 1 millón de cubanos, un porcentaje importante de Cuba, se calcula que puede ser alrededor del 10% o más de los habitantes. Y no se han ido más porque no pueden. Muchos no pueden, ya sea por economía, ya sea por temas de visado, porque ya saben que para los cubanos, los países que le piden visado, es muy difícil que los otorguen visado. Y no se han podido, pero hay muchísimo por la situación, la crisis, la miseria, nada de esperanza, nada de futuro, pues hay muchos que deciden salir. Y hay muchas casas que se están vendiendo. Los que se quieren quedar o no, por el motivo que sea que quieran comprar otra vivienda, pues ha aumentado el tema de la compra y venta de vivienda y aquí están atajando para adquirir más impuestos. Vamos a ir terminando el video. Dice: impacto para los ciudadanos. La resolución implica que a partir de ahora los impuestos en transacciones de compra-venta o donación se calcularán sobre la base de estos nuevos valores referenciales, que era lo que les estaba diciendo, independientemente del precio acordado entre las partes. Para muchos cubanos esto significa un incremento en un impuesto a pagar, era lo mismo que les estaba comentando, especialmente en áreas de alta demanda o relevancia turística. En las zonas rurales o montañosas se aplicará aquí
Algunos sube y en otros baja. Por ejemplo, en las zonas rurales y las montañosas aquí nos está diciendo que se verá una reducción de un aproximado del un 15% en el impuesto. Mientras que en las zonas urbanas, consejos de administraciones municipales, valor referencial puede ir subiendo. Es decir, en otros sitios donde más se compra y vende las viviendas, aumentará el valor de los impuestos. Estos cambios buscan regular el mercado inmobiliario en Cuba, afectando a propietarios, compradores y donatarios, con un sistema tributario basado en la ubicación y características de cada vivienda. Bueno, hasta aquí este video, espero que les quede claro. Nada, resumen, más impuestos. Si antes pagabas una cantidad de impuestos por la venta, porque lo pagan lo mismo el que compra como el que vende. Los impuestos, pues ahora tienes que empaparte porque depende del sitio, en la zona, lo más seguro es que vas a pagar más de lo que se pagaba antes. No tiene nada que ver con las propiedades de los cubanos que están fuera, la ley de migración, ni la ley de ciudadanía, ni nada de eso, no tiene nada que ver. No se han pronunciado todavía en la ley de vivienda respecto a que quede escrito, porque el día de mañana para usted reclamar, sabiendo que aunque esté escrito en los gobiernos autoritarios, no hay garantía. Pero si no está escrito, pues mucho menos garantía hay con respecto a los derechos de todos esos cubanos que van a perder la residencia. ¿Por qué? Porque tendrían que hacer prácticamente, es decir, tendrían que dejar la vida que están haciendo en el extranjero. Yo, por ejemplo, yo no tengo residencia ni nada, pero si yo tuviese y vivo acá en España, aprovecho y me presento, mi nombre es Josué, soy cubano de origen y vivo hace varios años en España, yo no puedo ir todos los años a Cuba y estar si esta cantidad de tiempo, porque yo trabajo, lo único que tengo al año son 30 días de vacaciones. Entonces, y tampoco tengo un estándar económico suficiente como para gastarme todo el dinero que hay que gastar hoy en día para poder ir a Cuba. Aunque no te alojes en un hotel, todo está súper caro. Te necesitas mucho dinero, no solamente para pagar el pasaje, sino para la estancia que vayas a estar ahí. Para estar 2 semanas es mucho dinero que tienes que pagar. Imagínate para estar algunos meses para poder no perder esa famosa residencia que se va a hacer la residencia efectiva. Pues muchos lo van a perder y van a pasar al estatus de residencia en el extranjero. ¿Ok? Bueno, no tiene nada que ver con esto. Estaremos al pendiente cuando salga algo al respecto escrito. Lo único que tenemos es la palabra de los dirigentes en Cuba, que no van a perder los derechos a las propiedades de los inmuebles en Cuba. Hasta aquí este video, espero que les sirva, compartan la información y nos vemos, como siempre les digo, en un próximo video. Chao.